Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de la Corporación Líderes para Gobernar y de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, les damos una cordial bienvenida. Este es el séptimo webinar que estamos realizando en conjunto, precisamente para facilitar información, para facilitar herramientas a gobiernos locales, a gestores públicos y a la sociedad civil también en este escenario del coronavirus que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria. Yo soy Cristina Burgos, soy directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar y de nuevo reiterarles el agradecimiento y darles la más cordial bienvenida. Les voy a compartir una súper breve introducción. Solo comentarles, la Corporación Líderes para Gobernar es una organización sin fines de lucro que lo que busca es apoyar a la gobernanza, a la institucionalidad, a la democracia del país. Para eso contamos con 4 líneas de gestión, que son las que están referidas precisamente en pantalla, y una de estas es la formación de gestores públicos, y en el marco de esta línea de gestión es que estamos realizando desde el mes de abril estos webinars. El día de hoy nos acompaña Gisela Dávila. Nos va a ayudar el día de hoy con un webinar acerca de la comunicación en tiempos de crisis. Gisela es directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Ella es magíster en Comunicación y Opinión Pública por Flaxo, Ecuador, así como también tiene una licenciatura en Comunicación Social para el Desarrollo con énfasis en radio por la UPS. Así que muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos el día de hoy con esta charla sobre comunicación en tiempos de crisis. Este espacio tiene una duración entre 45 minutos y 1 hora. Se divide en 3 partes. Esta primera parte de bienvenida y presentación del expositor. En adelante cedo el micrófono a Gisela para que ella nos pueda ayudar con la exposición del día de hoy. Y finalmente tenemos un bloque, digamos, de preguntas y respuestas. La exposición dura aproximadamente entre 30 y 40 minutos y el bloque de preguntas y respuestas entre 10 y 15 minutos. Y finalmente hacemos un cierre. Por favor, considerar que durante la exposición de Gisela, tener apagados sus micrófonos para que todos podamos escuchar correctamente la exposición de Gisela y así también tener apagadas las cámaras para no tener problemas de conexión de internet. Para realizar las preguntas, por favor, realizarlas por el chat del Zoom, de tal manera que podamos moderar las preguntas, podamos consolidar ciertas preguntas y todas las inquietudes puedan ser respondidas. Con esto, simplemente también indicarles que por si acaso esta presentación y también este webinar como tal está siendo grabado y la presentación la vamos a tener en nuestra página web lideresparagobernar.org/seminarios y webinars 2020. Allí van a encontrar, digamos, si se van al menú principal, ponen Conocen, Participa, dan un clic en Formación de Gestores Públicos y ahí van a encontrar esta sección de Seminarios y Webinars 2020, donde están subidos todas las presentaciones, todas las grabaciones de los webinars que hemos realizado hasta el momento y, por supuesto, también estará la documentación de la presentación del día de hoy. Entonces, sin más, dejo de compartir la pantalla y cedo el micrófono a Gisela, que también ya está por aquí. Y Gisela, tal vez sí nos puedes ayudar abriendo tu micrófono. Perfecto, mil gracias, Gisela. Darte de nuevo la bienvenida, agradecerte a nombre de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos y Líderes para Gobernar. Y este momento cierro mi micrófono y mi cámara para que puedas empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Un gusto para mí estar junto con ustedes hoy y acompañar este proceso, esta serie de webinars que nos ayudan a conocernos un poco más, a profundizar algunos temas y sobre todo hablar de la comunicación, que en este momento es como de las principales acciones que debemos emprender y tomar para juntos seguir compartiendo varios de los temas que tenemos. Voy a compartir la la pantalla para ver si es que ustedes pueden también observar que hemos preparado para ustedes. No sé si me ayudas un poquito para ver si es que la pantalla ya está compartida. Sí, Giselle, está compartida, la podemos ver. Perfecto. Entonces, con eso yo ya cierro mi
mi cámara para que no nos haga tanta interferencia y así ya seguimos entonces. Bueno, como les decía, siempre para nosotros va a ser un gusto acompañar estos procesos y estas formas de interacción que tenemos y de trabajo compartido para que podamos generar otro tipo de comunicación, sobre todo ahora que tenemos una pandemia y que nos obliga a tener otras acciones en cuanto a la comunicación. Desde este espacio, desde donde creemos que se debe trabajar con mayor énfasis, con mayor fuerza. Perdónenme, voy a quitar un poco esta ventana para ver si es que es así mejor. Directamente lo dejamos así por acá. Ya, listo. Entonces, como les decía, nosotros vamos a compartir desde la experiencia el trabajo en comunicación comunitaria, el trabajo en comunicación como mucho más directo, donde vamos nosotros orientando más de los temas que trabajamos cotidianamente. Nosotros tenemos esta comunicación en tiempo de crisis que sobre todo nos remite a afrontar desde las alertas, ¿no? Nosotros tenemos, dicen, acá hay más gente que está más comprometida, gente que está con algunos, a ver, vamos a ver, perdónenme, voy a detenerme un poquito aquí porque creo que tenemos algún chat. ¿Está todo bien? No sé si se ve la pantalla y se me está escuchando. Gisela, sí, se ve la pantalla muy bien, el sonido está con un poco de interferencia, entonces tal Mm, vez si te puedes acercar un poquito más al micrófono para poderte escuchar mejor. ya, igual me van avisando nomás si se corta o si tengo que hablar más despacio para que no haya tanta interferencia también. Bueno, como les decía, una de las cosas que más hemos visto ahora, de los problemas más importantes que tenemos, son estas alertas, ¿no? El COVID nos ha traído un sinnúmero de alertas entre gente que se contagia, entre gente que fallece, entre cómo hacer para que no te contagies o cómo vivir en una pandemia que nos obliga a estar dentro de casas cuando estamos trabajando o cuando necesitamos salir a la calle. Muchas de las personas necesitan, por sus negocios más informales o por su trabajo informal, necesitan salir a la calle para la subsistencia. Esto ha hecho, en un análisis más amplio y más general, que muchos medios de comunicación hablen única y exclusivamente del COVID. Ustedes verán todos los medios tradicionales, todas las redes sociales, lo que nos están hablando es del COVID y de cómo podemos afrontar o qué datos formales, oficiales tenemos a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial de la crisis. Y aquí ya existe un término que se salió hace unos 2 años aproximadamente, que es la infoxicación. ¿Qué hacemos cuando estamos infoxicados de información? Este es un término que lo trabajó la UNESCO con mucha fuerza y era para decir que hoy en día las personas estamos llenas de información, llenas absolutamente de canales de información, no solo ya por los medios tradicionales, sino por las redes sociales. Y lamentablemente mucha de esta información termina siendo una información falsa que va contaminando todos los datos que tenemos. Por eso es que en este tiempo, ahora la OMS ha hablado de infodemia, que es combinar el término pandemia con información. No solamente vivimos una pandemia de COVID, de un virus, sino que también estamos viviendo una pandemia de información. ¿Y qué es lo que provoca esto en los seres humanos, en las personas? Que mientras más cantidad de información tenemos desde diferentes redes, desde diferentes espacios, vamos sintiéndonos agobiados, cansados, confundidos por la cantidad de información que recibimos y no necesariamente es una información que nos representa, ¿no? o que nos sirve. Entonces, sobre todo en tiempo de crisis, tener cuidado y tratar de que esta infoxicación, esta infodemia, no nos afecte demasiado, ni nosotros como comunicadores, como comunicadoras, abonemos a esta infoxicación y a esta infodemia. Creo que es uno de los principales en cuenta y siempre cuidar de no hacerlo. Ahora sabemos
que tenemos una información en un mundo globalizado e hiperconectado. Este momento de ser hiperconectados nos pone en riesgo cuando damos cierta información. Digamos que estamos muy interesados en que la información sobre las canastas populares, ¿no es cierto? Los víveres que se están produciendo en en nuestras provincias y que pueden ser distribuidos a las ciudades, esa es una información que se necesita que tenga trascendencia, que tenga una incidencia fuerte. Sin embargo, el estar conectados e hiperconectados con la globalidad puede poner en riesgo esta información importante desde lo local y restar ese valor a esta información local porque estamos en esta hiperconexión y en este mundo globalizado, y lo que puede llevar también a confusiones, a distorsiones y no necesariamente a una información real, que es lo que queremos dar. Entonces, es muy importante que pensemos desde esta globalidad, desde esta hiperconexión, cómo nuestras informaciones van a tener incidencia y van a tener trascendencia, no solamente quedarse en un espacio en donde en un mar, digamos, de información en donde se va a perder, ¿no? Porque una información pequeñita puede finalmente perderse en medio de toda esta información que vamos recibiendo. Luego que tenemos que tomar en cuenta una cosa importantísima, y es que esta hiperconexión también nos lleva a que nos hablen desde realidades que no son las nuestras, que nos hablan desde un espacio, ustedes podrán ver en las redes sociales, tiene mucha más incidencia esa información que nos llega desde fuera y no viven nuestra propia realidad, no viven el contexto en el que estamos nosotros viviendo la pandemia, y esto hace que un colectivo que tiene un poder de comunicación, un poder de información mucho más grande, porque tiene mayor presencia en medios y mayores seguidores en redes, termina influyendo a individuos que no necesariamente pueden influir, regresar, digamos, la información. Aquí hay una información de ida, pero no de vuelta, no tenemos del retorno. Y esto es otra de las cosas que hay que tratar de explicarlas también en un contexto mucho más amplio y mucho más directo con la comunidad a la que servimos. No siempre estamos hablando de que la información que estamos recibiendo es información nuestra, es información necesaria, y mucho menos que nosotros podamos tener una retroalimentación con quienes nos envían esta información. Entonces, esto creo que es sumamente importante tenerlo en cuenta para que cuando nosotros construyamos nuestra información sepamos que estamos en este contexto generando nuevas informaciones. Y por eso la apuesta y la propuesta que yo les hago hoy es regresar la mirada a lo local y colectivo. ¿Cómo es esto? Nosotros entendemos que la mirada de lo local es lo importante, es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos nuestro territorio, cuando nosotros conocemos la forma de comunicarnos de nuestra gente, de nuestros vecinos, de nuestra colectividad, de los amigos, de la familia, podemos adaptar realmente una comunicación y un mensaje que nos sirva a la hora de entrar en conversación o a la hora de generar mensajes con mucha más incidencia y con mucha más pertinencia. Entonces, es importante saber desde dónde estamos comunicando, conocer nuestro territorio, conocer lo local para desde ahí poder informar. Una de las cosas importantes en este espacio es tomar en cuenta las necesidades de la comunidad en cuanto a comunicación e información. Muchas veces nos dejamos llevar por agendas de medios tradicionales o medios que están en ciudades capitales, en ciudades más grandes y que tienen otras necesidades de comunicación, que están atendiendo a otro público. Y lamentablemente en lo provincial, en la parte de las ciudades, en los barrios, nos dejamos llevar y arrastrar por estas cuentas que son sobre todo que tienen una visión mucho más, digamos, nacional y que solamente dan énfasis a noticias que se generan en el centro, que sería Quito, Guayaquil, en este caso Guayaquil que ha tomado, ustedes ven, muchísima más fuerza en la información por las condiciones que han tenido que afrontar en la crisis del COVID,
pero de las otras provincias, desde las otras ciudades, poco o nada conocemos. Casi nadie nos habla de lo que sucede en Guamote, casi nadie nos habla de lo que sucede en Shushufindi o lo que sucede en otros lugares que no son como, vamos a decir, entre comillas, importantes para estos medios que no toman en cuenta estas realidades mucho más locales. Por eso es importante que si nosotros estamos hablando al nivel de gobiernos provinciales, de la información que se produce ahí, saber qué necesidades de comunicación tiene nuestra comunidad. Y tal vez no necesariamente es del COVID, tal vez es sobre agricultura, sobre ganadería, sobre vías de comunicación o de transporte para servicios básicos, por ejemplo. O algo importante como saber a qué hospital de mi ciudad tengo que referirme cuando tengo síntomas sobre el COVID. Muchas veces y en los canales nacional, en los canales de televisión y en las radios que tienen una cobertura nacional o en esas redes de estos medios, lo que vemos es, refiérase a los hospitales y te dan el dato de los hospitales de Quito o Guayaquil, pero esa no es nuestra realidad en que concreta. Otra de las cosas que tenemos que pensar con mucha claridad es la creatividad para informar y adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de que ya no va a ser muy fácil, por ejemplo, o definitivamente están cerradas nuestras oficinas. No podemos ir para levantar información desde ahí, para comunicarnos o hacer una rueda de prensa. Esto es un tema que se tiene que trabajar con las condiciones en las que estamos, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día, por ejemplo, no podemos hacer una rueda de prensa presencial, pero sabemos que sí podemos enviar mensajes, tanto por redes sociales como por SMS, porque tenemos que pensar en todo el universo al que nos estamos dirigiendo. No solamente nos estamos dirigiendo a personas que tienen un plan de internet en su celular o que tienen acceso al Wi-Fi que se pueden conectar permanentemente. Nos estamos refiriendo también a personas que únicamente en su celular reciben mensajes de texto, ¿no? Los famosos SMS que ya han sido como casi descartados, pero que pueden utilizarse en este punto para comunicar temas muy puntuales, temas que sean realmente trascendentes para que tampoco saturemos. Acordémonos de que no podemos llevar a la población a la infoxicación, ¿no? También podemos hablar de que si hay un tema muy puntual y específico que queremos que un barrio, que una comunidad más pequeña esté enterado, se puede hacer un perifoneo cuadra a cuadra en cada calle para que se escuche lo que se está diciendo desde fuentes oficiales. Creo que esto es bien importante también analizarla y sin dejar de lado a las redes y a los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, pero locales. Si nosotros esperamos que un medio nacional atienda una necesidad local, entonces estaremos perdiendo también en la medida en que tal vez no va a ser una información muy tomada en cuenta o no va a ser la prioridad en ese momento. Entonces es bien importante hacer las alianzas con los medios locales, medios los que nos ayuden a amplificar estas visiones desde la oficialidad o desde las necesidades propias que vamos teniendo en cada provincia. Luego tenemos que trascender a la información y comunicar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros simplemente empecemos a emitir o reproducir los datos oficiales, que es importante que sean oficiales, pero no solamente tenemos que compartir qué es lo que pasa con números fríos o solamente decir, repetir discursos que nos deban y que tienen una información y que es válida, sino que debemos comunicar. Esto significa hacer que los mensajes, que esta información sea más cercana. Que a mí el momento en que me habla mi gobierno provincial o el momento en que me habla una persona de una comunicación local, me esté hablando sobre mi contexto, sobre mis necesidades y sobre cómo esta información me afecta directamente a mí o cómo me beneficia directamente a mí. Entonces, allí empezamos a trascender de un dato que
es meramente informativo a una comunicación mucho más cercana, asertiva y efectiva, que es lo que necesitamos también en este momento. Y para eso les quiero compartir y les invito también a hacer el análisis desde espacios un poco más académicos y más teóricos. Y he tomado esta cita que me parecía pertinente para compartirla con ustedes, en la que dice, ustedes ya la ven en la pantalla, la comunicación cuando es del común es la acción que empodera a los sujetos que participan en y por ella. Los empodera para construir el difícil y sin embargo necesario y urgente común. ¿Por qué les he compartido esta diapositiva y esta frase sobre todo? Es porque nosotros a veces nos planteamos en una pandemia mundial que afecta de diferentes maneras a todo el mundo, pero sin embargo hay algo que nos une a todos y todas, ¿no? Lo común en este momento es la pandemia, el virus. Lo distinto y lo que nos hace diferentes es acercarnos a nuestros iguales, a nuestros comunes, porque no es igual tener una quedada en casa, una cuarentena, en casas donde tenemos internet, donde tenemos acceso, donde tenemos alimentación asegurada, que tener que hacer cuarentena en un lugar donde estamos sin comunicación, en un lugar donde no tenemos el acceso a los servicios básicos muchas veces, y en hogares de familias en donde, por ejemplo, el comercio informal es la base y que dependen de salir a las calles todos los días para poder comer. Entonces, acercarnos a ese común, a mi común, a la persona que es igual a mí, a la comunidad que es igual a mí, es sumamente importante. Reconocer nuestro territorio, reconocer nuestras prácticas, nuestras palabras y nuestras formas de decir y comunicar. Creo que allí es fundamental manejar la crisis. No podemos manejar la crisis con términos extraños o ajenos a lo que vive mi comunidad y tenemos que aprender a ser como muy creativos en cuanto a qué información se pasa, en qué horario, para qué público y en qué momentos. Entonces, esto para que reflexionemos sobre todo la importancia de esta comunicación más cercana, más empoderada y sobre todo que quiere transformar la vida, que quiere transformar la cotidianidad. Si nosotros comunicamos, no es solamente para que las personas estén informadas, sino que es para también que puedan tomar sus decisiones y para que puedan tomar y transformar su vida a una mejor cotidianidad. Entonces, esto también es sumamente importante. Ahora, ya en términos prácticos, ¿no? Nosotros sabemos y vamos a tener siempre presente que no podemos infoxicar a la gente, que no podemos tampoco ser medios de comunicación o comunicadores, o verifican sus fuentes, que no tienen datos concretos sobre su propia realidad, sino que tenemos que ser medios de comunicación y comunicadores que piensan en su colectividad, que piensan en el común y que van a actuar conforme a esto que hemos hablado, ¿no? Entonces, ya en términos concretos, en términos que nos llevan a un trabajo mucho más empoderado y mucho más afectivo y asertivo con la comunidad, he sacado algunos de los temas que nos pueden ayudar a compartir. Una de las partes importantes es mantener a la comunidad a la que servimos en el centro de todo. Siempre, 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 cualquier comunicación que hagamos, tenemos que nosotros preguntarnos y decir, ¿esta comunidad necesita realmente esta información? ¿Esta comunidad quiere esta información que puede ser beneficiosa para ella? ¿La necesita o no la necesita? ¿Es algo que nos va a servir realmente? Entonces, luego de que nos hayamos hecho esas preguntas, podemos ir construyendo una información, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo principal que hacemos, las necesidades de comunicación de información, sobre todo externas. En este tiempo de crisis, sabemos que tenemos una necesidad de informar desde lo interno,
desde cada GAT, vamos a decir en algún momento, las necesidades de cada gobierno provincial, de cada gobierno nacional también, qué necesidades tiene cada uno de informar. Pero ahora, más que pensar en una posición más de relaciones públicas, vamos a decir, para saber a dónde queremos, qué imagen queremos llevarnos frente a la gente, lo que queremos tener es una información que sea útil a la comunidad, que le sea necesaria a esta comunidad y por lo tanto esta va a ser nuestra prioridad en un momento de pandemia y de crisis. Saber qué es necesario a las personas y de luego lo que hay que hacer en nuestra construcción es mensajes muy concretos, mensajes cortos, directos, que no mezclen demasiados temas. Porque, ¿qué pasa? Estoy hablando de la necesidad de lavarse las manos constantemente y de pronto hablo de las cifras que tenemos de afectados por el COVID a nivel nacional. Entonces, esto puede generar también un descuido del tema que nosotros queremos referirnos con mayor fuerza. Entonces, hacer otro mensaje, otro espacio de comunicación en donde puedo las cifras y no mezclarlo con los consejos o que en este Gisela, momento del tema perdón que que te me quiero corte un referir. ratito. Se está cortando un poquito, tal vez si Sí. podemos acercarnos un poquito más al micrófono, la última parte no se escuchó tan bien. Disculpa que te interrumpa. No, está muy bien, gracias. Ahí no sé si es que se escucha mejor, tal vez Ahí está desde mejor, aquí. sí. Ya, listo. Entonces voy a repetir esta parte, ¿no? De los mensajes. ¿Qué tipo de mensajes vamos a producir? Van a ser mensajes cortos, claros, concisos y de un solo tema. Porque más fácilmente reproducidos, más fácilmente comprendidos y vamos a lograr realmente la trascendencia y la incidencia de lo que queremos decir. Entonces, no descuidarnos de que es importante trabajar temas que necesita la comunidad, pero que también son hechos de una manera muy corta, concisa y sin mezclar con otros temas porque esto nos puede llevar a confusiones. Luego, ahora se entiende también que la comunicación en este momento es muy compleja porque tampoco sabemos bien de qué se trata el COVID, desde dónde viene, cómo, qué repercusiones tiene, porque es un virus nuevo y por eso es que ha paralizado el mundo. Entonces, si nosotros que tenemos más acceso a la información, no podemos explicar exactamente de qué se trata, entonces esto va a generar muchísimas preguntas y consultas por parte de la comunidad, de la gente que nos está escuchando, leyendo o nos está viendo cuando hacemos este tipo de información. Entonces, para no generar caos, para no generar una ansiedad o no generar temor en la comunidad, siempre va a ser importante que respondamos a las consultas que nos hace la ciudadanía. Si soy un comunicador independiente y he sacado una información en mis redes y alguien me empieza a preguntar más datos, es importante responder. Mucho más si estamos atrás de un medio de comunicación masivo o si estamos como representantes de comunicación de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante que si tenemos una información y alguien nos hace preguntas, podamos responder lo mejor que se tenga a la mano, ¿no? Con información oficial, con información contrastada sobre lo que queremos decir y cómo lo hacemos. Y luego, finalmente, es importante tener estos espacios en donde trabajamos en equipo, en donde no solamente estamos hablando de una comunicación muy puntual y muy escueta, sino que estamos hablando también de las necesidades de información en cada GAT. Yo me estoy refiriendo a los GAT porque entendía que esta era una conversación mucho más direccionada hacia los gobiernos provinciales,
pero se aplica en diferentes espacios, ¿no? Tenemos que tener una claridad interna de qué queremos comunicar, hacia dónde vamos a comunicar, cuál es nuestro público. No es igual comunicar a un público de 6 a 12 años que a un público adulto o que a un público adulto mayor. Entonces, siempre tenemos que tener estas características muy claras de lo que estamos haciendo y desde dónde queremos trabajar y desde dónde queremos informar. Entonces, primero, trabajar en equipo para revisar internamente qué es lo que quiero informar, qué es lo que quiero comunicar, hacia quién. Y luego es importante hacer las alianzas con la territorialidad. Nunca nos olvidemos de las redes de medios locales, de quienes nos pueden apoyar desde la cotidianidad a informar o comunicar determinado tema y sobre todo con qué frecuencia o con qué tipo de, de sería los temas que circulan en comunicación en tiempo de crisis y que no lo puse acá, pero que me parece importante compartir, es el tema de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Creo que esto es uno de los temas que más cuidado debemos tener para proteger nuestra reputación, tanto personal como organizacional. No dejarnos llevar por fake news, siempre organizarnos y saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir frente a una fake news, desmentirla inmediatamente y siempre procurar que nuestros mensajes sean tan concretos y tan claros que no lleven a tergiversaciones. Nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad enorme, que es verificar qué tipo de información nos llega, tener cuidado con la espectacularización de noticias o de titulares, que esos normalmente son los que contienen varias de las noticias falsas que después pueden generar un daño, ¿no? En lo que estamos realizando. Y para terminar esta parte, porque me gustaría sobre todo dar más tiempo a la conversación y a las preguntas y a lo que podamos intercambiar, aprender mutuamente, es que ustedes, algunos de ustedes ya deben haberla conocido y leído, porque es una de las frases más famosas de Mario Kaplun, y es que la comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar, dice él. Se cruza con compromiso y hace esquina con comunidad. Figúrense ustedes que esto es tan importante porque la comunicación es un compromiso y es más o menos un contrato, ¿no? Vamos a verlo, es un contrato que tiene que ser ético, que tiene que ser transparente y que nos tiene que llevar a que nos dé la credibilidad necesaria para que la ciudadanía logre tener la información adecuada en el momento adecuado para tomar las decisiones que convengan según su contexto. Entonces, no nos olvidemos siempre de ese compromiso y sobre todo de esa comunidad que nos está escuchando y que necesita información propia, necesita información de su propia realidad, no de una información tan global que nos deshumaniza en algunos casos. Entonces, Cristina, si te parece, dejo hasta aquí, también para ver que si el internet se mejora un poquito y para que podamos dar paso a algunas de las preguntas. Genial, Gisela, muchísimas gracias. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Qué pena que hubo unas pequeñas interferencias, pero bueno, creo que el mensaje estuvo bastante claro y bastante conciso, por decirlo así. Hay una primera pregunta que nos indica si hay alguna plataforma para confirmar la información falsa. Otra compañera nos indica que, por ejemplo, hay una plataforma de Google Image que ayuda a confirmar al menos el tema de las fotos. Pero ¿hay alguna plataforma donde los compañeros comunicadores puedan verificar, revisar las fake news? A ver, esto es un poco más complicado, ¿no? Efectivamente hay algunas sobre fotografías que se puede revisar. Sobre información, algunas plataformas han estado dando este servicio, ¿no? Hay un servicio en Google o hay otro servicio no en Google, en Facebook, que también te ayuda a buscar noticias falsas. Pero creo que como comunicadores lo más importante es, a ver,
Si me dicen que, no sé, que alguna de las cosas que eran como muy comunes en estos días, que regalando bonos, si tú retuiteas a no sé cuánta gente el mensaje, entonces te regala bonos para sus compras. Entonces, lo más lógico es buscar en la página web, en las redes sociales de esa empresa, si ha sacado esa información, porque ninguna empresa va simplemente a circular un tema así sin hacerlo público en sus propias redes primero. Entonces, siempre esta contrastación se hace, tanto con quien dice, quien emite el mensaje, ustedes pueden verificar así también. Quien emite el mensaje es una fuente confiable. Si no la conozco, entonces puedo también buscar en internet su perfil, saber cuántos seguidores tiene, cuánto cuenta de Twitter, por ejemplo, qué perfil, el perfil que va poniendo, si tiene o no tiene foto. A veces esas son pequeños detalles que nos van a servir para identificar las noticias falsas. O ya buscar si es que te dicen, esto dijo el presidente de la República, buscar en las fuentes oficiales, en las cuentas oficiales, si realmente lo dijo o no. Esa es la mejor manera, contrastar desde varias fuentes, desde varios espacios, y si es que ya tenemos la confirmación en una fuente oficial, entonces podemos difundir. De acuerdo. Digamos, cada temática, por supuesto, que tiene su propia terminología. Y aquí Elizabeth Ochoa nos indica qué hacer cuando los mismos comunicadores no manejan terminología básica de, por ejemplo, gestión de riesgos. Un ejemplo que ella pone es la diferencia entre damnificados, afectados. Cómo, digamos, acercamos esta terminología un poco más técnica de gestión de riesgos a los comunicadores. Sí, ese es uno de los temas que más complicaciones trae. Es importante que nosotros hablemos de una comunicación especializada. No todos los comunicadores podemos saber de todo. Y eso es un problema. Muchos creemos somos todólogos y que manejamos con experticia todos los temas. Creo yo que es importante que si vamos a tratar tema específico, entonces nos empapemos, estudiemos ese tema específico para dar la mejor información posible. No siempre vamos a poder hacer un especialización en cada tema que tratamos. Por eso es bueno trabajar en redes de comunicadores. Yo siempre recomiendo eso. Lo mejor es trabajar en red. Si yo tengo especialidad, por ejemplo, en temas de salud, en temas de migración, otros en temas de economía, es bueno compartir estos términos y cómo abordar ciertas noticias en redes de comunicadores. A veces pensamos y no queremos compartir porque pensamos en la primicia, en la noticia especial, cuando en realidad no tiene que ir por ahí nuestro interés, sino en dar la mejor y con más calidad la información, ¿no?, que vamos a compartir con la comunidad. Entonces, es bueno especializarnos en algunos temas, especializarnos en los términos que vamos a tratar y sobre todo compartir con otros. Creo que si tenemos especialidades y podemos ir compartiendo alguna de la información que tenemos, eso nos va a permitir cambiar la perspectiva, ¿no? Y sobre todo no confundir los términos. Mucho se ha con los temas también de migración, ¿no? El, el poder transitar libremente por todos los lugares ha sido un tema que muchas veces ha manejado muy mal desde la comunicación y eso ha generado problemas ya sociales muy grandes. Entonces, por ejemplo, el decir que siempre o que normalmente cuando hay un asalto o un acto delictivo, decir la nacionalidad de quienes lo han hecho es también perjudicial para los temas de movilidad humana y de este espacio también para hablar de derechos, ¿no? Entonces creo que si bien es cierto, los comunicadores tenemos que tener un amplio margen de manejo de temas, no necesariamente tenemos que especializarnos en todos. En algunos sí, en todos no, y tratar de generar estas redes de conocimiento.
Muy bien, la siguiente pregunta es, digamos, en este caso para los comunicadoras que trabajan en los gobiernos locales. Preguntan, ¿qué es mejor, comunicar desde la cuenta o fanpage de los alcaldes o se debería hacer desde las páginas oficiales institucionales? ¿Y cómo valorar la frecuencia de hacerlo, la frecuencia de comunicar, de emitir mensajes? Una de las cosas sumamente importantes ahí es que nosotros tenemos que pensar en algo. Si bien es cierto, en este momento tenemos un alcalde o tenemos un prefecto, no necesariamente la información que vamos a dar nace desde su propia voz, sino que también son políticas y son acciones en conjunto de la prefectura o de la alcaldía y que van a permanecer más allá de una persona que esté en este momento al cargo. Entonces, creo que hay que diferenciar información que da, por ejemplo, datos importantes a la comunidad como no sé, hoy vamos a hacer una entrega de víveres en tal sector, no salga de su casa, nosotros vamos a ir a dejarle en su casa, debe ser manejada desde una cuenta oficial de la prefectura. Luego se puede retuitear, reenviar por la cuenta del alcalde, pero es importante que esta información, en primer término, tenga una institucionalidad que no es político partidista, es política sí, pero no político partidista. Muy, Otra cosa, ¿con qué frecuencia? La frecuencia depende del... Si vamos a hacer una campaña, por ejemplo, ahora, ¿no? De no estar de casa, entonces vamos a hacer que tenga una frecuencia mucho más alta que la frecuencia que vamos a decir, no sé, los cobros por determinado tema se van a hacer no van a tener mora, por ejemplo. Esa es una cosa que puede tener un poco menos de frecuencia, determinando en qué momento. Ahora, si estamos a fin de mes y la gente está preocupada por los pagos, esta información va a cobrar mayor importancia. Creo que tenemos que analizar siempre la importancia del tema para ver las frecuencias. de Sí, acuerdo. La siguiente, perdón, Gisela. no, adelante. Ok, la siguiente pregunta indica, ¿cómo se puede llegar con mensajes a aquellas comunidades que carecen de Internet, tomando en cuenta que actualmente no se puede agrupar, no se puede, digamos, reunir a las personas y hay lugares donde no hay Internet? ¿Cómo llegar con mensajes donde ellos? Justamente analizando y haciendo estas alianzas que habíamos hablado antes, ¿no? Y voy a ponerles aquí, esta frase en cambio es importante para eso, ¿no? Si yo sé que tengo que llegar a sectores que carecen de Internet, tampoco tienen que puedan tener conexión, ¿no? Es importante hacer estas redes de comunicación que nos permitan interactuar, nos permitan de cada marca de comunicador de ciudadanos. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar con medios locales. Los medios locales van a ayudar en este espacio. Es bien importante tener una alianza fuerte con los medios locales, con medios públicos, privados o comunitarios, como en radio, en televisión o en prensa escrita, que te ayuden a difundir los mensajes que se requieren desde los mensajes oficiales, ¿no? Si nosotros vemos que la radio, por ejemplo, es un medio que está permanentemente acompañando a la gente, entonces sabremos también qué tipo a qué medio podemos referirnos, quién es el que estamos escuchando, en qué tema quiero hablar, quiero afiliar, en este momento sabe que las en algunos casos está trabajando, está en internet, por la radio, tal vez mejor momento tarde y pedirles medios locales que ayuden, pero son tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, los que pueden generar en este momento un cambio en cuanto a la información. No todos tenemos internet, no todo el internet es bueno. Figúrense ustedes ahora, ¿no? Estando de equipo con tenemos. Entonces, para que el mensaje sea claro, deberíamos también utilizar estos otros medios
que digamos, no tienen un costo adicional para la ciudadanía porque no tienen que pagar un internet y sin embargo va a llegarles con notas claras. Yo aquí apuesto por los medios comunitarios porque son los medios que están como mucho más cercanos a la gente de su territorio y que te van a apoyar con un mensaje claro, directo, incidente. De acuerdo. Hay otra pregunta que indica que existe autoridades, alcaldes que el día de hoy priorizan sus redes sociales para comunicar los mensajes y, digamos, dejan en un segundo plano a los medios tradicionales como las radios. La pregunta es, ¿se considera que las redes sociales tienen un mayor impacto que las radios en la actualidad? Depende del público al que te diriges. Si es un público, digamos que un poco más joven y en ciudades que tienen acceso, pues tal vez sí, tal vez en algún momento tienes mayor incidencia. Depende, como digo, público al que te diriges, el tema que vas a tratar y qué es lo que quieres manejar, ¿no? Porque, a ver, yo tenía aquí unos datos que pueden ser interesantes. Yo los encontré en una página del INEC que habla sobre Ecuador en cifras, ¿no? Y ellos lamentablemente le tienen solo hasta el 2017, pero tampoco es que, digamos que ha variado, pero no es tanto, ¿no? El acceso a Internet en hogares al nivel rural es del 16.6%. En un país 36.1%. Y a nivel tenemos del 37.2% de acceso a Internet en hogar. Eso significa que si tú utilizas solamente ese medio, vas a llegar a una muy pequeña de lo que en realidad quiere tu magia. Entonces, ahí tenemos que medir si nuestra ciudad tiene un acceso mayoritario al Internet y sabemos, conocemos que la gente está informada, perfecto, lo usamos a través de redes sociales. Pero si quieres reforzar tu tema, usas los dos medios. Usas las redes sociales, pero también usas los medios tradicionales. Pensemos en personas adultas que no manejan la tecnología, que no tienen una cuenta de Twitter ni de Facebook. ¿Por dónde se van a informar? Normalmente por los mensajes que les llegan por Facebook, por WhatsApp, porque a veces sí usan WhatsApp. Algunos que ni siquiera usan WhatsApp, la única fuente de información son los medios tradicionales. Y si hablamos de, también hay horarios, ¿no? Por ejemplo, muy tempranito en la mañana se escucha más radio. Luego la televisión sube durante los informativos y demás. Luego baja de nuevo y la radio nuevamente sube. A mediodía a veces la televisión tiene un poco más de impacto, aunque van casi equilibrados con la radio. Luego la televisión va a bajar y en la tarde se va a escuchar más radio. En la noche otra vez sube la televisión. Siempre tenemos que buscar en qué momento, a qué público y qué medio utilizamos. Pero yo no descartaría en este momento en el que sabemos que no toda la población tiene acceso a Internet o un Internet que te permita estar todo el tiempo revisando noticias, apostaría por redes, por televisión, radio y periódicos locales sobre todo. De acuerdo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo diferenciar la comunicación política de la comunicación institucional? Todo esto con el fin de informar sobre la emergencia sanitaria. Tiene un poco de relación con la anterior pregunta, pero la vuelvo a reiterar porque he visto dos consultas que vuelven a hablar de lo mismo. ¿Cómo diferenciar la comunicación política de la comunicación institucional en el caso de los gobiernos locales? Claro, esto es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? A ver, cuando yo quiero hablar de algo institucional, es algo que va en beneficio de la mayor parte de las personas. Cuando hablamos de un tema político y político partidista, es propaganda. Entonces, tenemos que siempre tener como un equilibrio entre las dos partes, ¿no? Sabemos que estamos trabajando para un alcalde, un prefecto que quiere tener visibilidad en este momento, que quiere tener incidencia. Pero lo más importante o sea, ¿cómo se hace su incidencia política partidista? A través de un mensaje que sea beneficioso para la comunidad. Entonces ahí
podemos llegar a un equilibrio en donde los dos temas se han manejado. Tenemos a una comunidad informada, tenemos a una comunidad que ha recibido algo que necesita, no solamente por campaña política, sino porque realmente necesita esa información para poder subsistir o pasar salir de la pandemia. Y al mismo tiempo tenemos una imagen de un político que también ha salido fortalecida. Creo que ahí es un trabajo bien complicado para los comunicadores en los GATS, porque muchas veces van a tener como más peso y más presión para que la imagen de su autoridad sea más visible que lo otro. Sin embargo, creo que ahí juega la habilidad del comunicador, ¿no? En donde también se pueda manejar las dos cosas, dándole prioridad e incidencia a lo que necesitan las personas. Si nosotros solo atendemos, ustedes saben que se puede dañar también mucho la imagen de alguna autoridad que solamente se le ve para tomar la foto y que entregue algo y luego desaparece, a una autoridad que está permanentemente acompañando a su ciudadanía. Entonces, ahí es donde tiene que llegar el equilibrio y el consejo, ¿no? De los comunicadores a las autoridades, decirles, a ver, si usted va a tener una presencia permanente, entonces podemos hacer que la información y comunicación que necesita la comunidad también sea a través suyo. Pero si no va a ser permanente su presencia en el campo, es preferible que hagamos una comunicación institucional que sea oficial, que también se muestre en sus redes sociales y bajo su liderazgo, pero no necesariamente con la persona de protagonista. El protagonista acá tiene que ser la responsabilidad y el cuidado de la ciudadanía, no de la persona, ¿no? Al menos en este caso puede ser muy afectada la imagen de una autoridad si se ve que está utilizando el momento y está utilizando la angustia de la gente para promocionarse personalmente y no en algo colectivo. Muy bien, aquí Freddy Galvez nos indica, subraya sobre la importancia de comunicar en el idioma propio de la comunidad y que hay que comunicar desde los propios idiomas. Quien mejor comunica en lo local es quien lo hace en el idioma propio. Sobre esto, su pregunta es, ¿cómo potenciar la comunicación desde el propio idioma en tiempos de crisis, en este caso de la pandemia del coronavirus? Sumamente importante y totalmente de acuerdo. La comunicación para poder llegar a esto que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Para que sea común, para que hable del territorio, para que hable de cómo soy en realidad, con mi propio acento inclusive, ¿no? No solamente en su idioma, sino con su propio acento, tiene que ser trabajado desde la propia comunidad. Figúrense ustedes, la comunicación comunitaria alternativa, las personas que la producen o la amplifican son parte de esa comunidad. Entonces, en algún momento nosotros hemos visto que compañeros, compañeras que son agricultores tienen su tiempo para ir a la radio y transmitir también lo que noticias o temas de agricultura mismo o temas de programas familiares que van ayudando y van educando también a la vez que entretienen. Entonces, ¿cómo hacer? Otra vez trabajando en red, otra vez viendo a mi alrededor. Si yo veo que la población mayoritariamente a mi alrededor es quichua, es shuar, es ashuar, shiviar, entonces yo lo que voy a hacer es pedir a la misma comunidad que me ayude a informar. No podemos hacer traducción, esto es bien importante, no podemos hacer traducción de los mensajes, tenemos que hacer interpretaciones siempre. No es lo mismo por el idioma, por la idiosincrasia, la cultura, cambian los términos. Entonces, siempre tenemos que procurar que algo que queremos, un mensaje claro, lávese las manos, eso se difunda en diferentes idiomas dependiendo de dónde está el contexto, porque claro, muchas veces, y todos nos han enseñado, va, abre la llave, se moja, toma el jabón, se enjabona todo, después abre la llave, se enjuaga y ya. ¿Qué pasa en las ciudades o en los territorios donde no hay agua entubada o no hay agua potable?
Entonces hay que construir esos mensajes de otra manera, porque entonces si yo tengo que ir a la sequía, al río, o tengo que primero darle un tratamiento al agua antes de lavarme las manos, entonces tengo que construir esos mensajes. Y sobre todo, creo que siempre alguien de la comunidad nos puede ayudar a que esos mensajes sean comprensibles para su propia comunidad y sean dichos en su propio idioma. Entonces, esto no nos olvidemos, no perdamos de vista que siempre alguien de la comunidad nos puede ayudar a construir estos mensajes y que tienen que hacerse en su propio idioma, respetando su cultura y no imponiendo un mensaje que funciona en unas partes, pero no en todas. De acuerdo, la siguiente pregunta indica, ¿qué tipo de comunicación es la que está esperando la comunidad? Mencionar algunos ejemplos de este tipo de comunicación que se necesita, más allá de la información oficial. Eh, digamos, en este mismo comentario se indica que hay un comentario de la comunicación de la crisis del gobierno, parece que no está enfocada a la comunidad más afectada. Entonces, ¿qué mensajes podemos emitir más allá de la información oficial? Por ejemplo, creo yo que ahora es bien importante decirnos, por ejemplo, dónde compramos fruta o dónde compramos vegetales. Esto no solamente por un tema de ayudar en el comercio a los agricultores o algo local, ¿no? Sino que también porque muchas veces no encontramos y no sabemos a dónde ir o quién nos puede venir a dejar en nuestra propia casa. Por ejemplo, esto es importante. Ahora hay que aprovechar los temas de la agricultura familiar y sostenible. Por ejemplo, si usted puede sembrar en una macetita chiquita o en una botella que la pueda reutilizar, puede sembrar una matita de tomates, sacando las semillas de su propia, del tomate que ya consumió también, se pueden sacar las semillas, eh, y después va a tener esto en su casa. Creo que hay que hacer educación y comunicación en este momento. Si bien es cierto, tenemos comunicación oficial, tenemos datos oficiales, tenemos muchas otras preguntas. ¿Qué pasa si, o cómo hago yo para tener el acceso a vacunas para niños chiquitos si no puedo llevarle al centro de salud? Este tipo de cosas más cotidianas creo que son las que tenemos que informar. También tenemos que procurar entretener a la gente, pero no con un entretenimiento vacío, ¿no? El entretenimiento también puede tener educación. Hacer concursos, por ejemplo, de quién responde mejor a las preguntas sobre cómo nos tenemos que cuidar para no contagiar sobre el COVID o cómo podemos sembrar un huerto familiar o cómo podemos cuidar una plantación. Este tipo de cosas yo creo que ahora van a ser fundamentales para que la comunidad no solamente esté intoxicada de información sobre el COVID, puede ser relacionada, pero no necesariamente del COVID. Y nosotros podemos ser como esta bocanada, voy a usar esta analogía, podemos ser una bocanada de aire fresco en medio de toda la información que estamos recibiendo. Por ejemplo, el apoyo. Ahora sería fundamental que desde los gobiernos provinciales se haga un apoyo a las tareas de los chicos y chicas, de los niños en el hogar. Yo conocí algunos ejemplos de medios comunitarios que te daban unos deberes dirigidos. Entonces, en la tarde, alguien en la radio con unos profesores recibía las llamadas o los mensajes de los niños, de los chicos, y le pedían cómo hacemos este deber. No entiendo bien esta parte de lo que me mandaron a hacer. Y claro, cuando es una persona anónima es más fácil preguntar que delante de todos los compañeros en un internet que es malo, a un profesor que tampoco sabe cómo manejar bien las tecnologías. Entonces, eso puede ser un servicio fundamental. Creo que tenemos que pensar en otras cosas que también se necesitan. Por ejemplo, el cuidado de las mascotas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer frente
alguien se cayó, se lastimó, cómo lo cura en casa. Ese tipo de cosas son bien importantes y nos quitan un poco de la presión sobre los temas muy oficiales, que hay que mantenerlos, pero que también pueden repercutir en otras necesidades de la ciudadanía. Perfecto. Muy bien, Gisela, en honor al tiempo, ya son prácticamente las 12:30. Vamos a finalizar ahora ya el espacio. Creo que hemos logrado abordar la mayor cantidad de preguntas. Y una vez más agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por toda la información que nos has podido transmitir y compartir. Creo que es importantísimo el tema de la comunicación, fundamental saber los mensajes que manejar, qué tan oportunos son, la frecuencia, los medios que utilizamos y demás. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hemos estado 49 personas el día de hoy. Como les comenté, esto va a estar en la página web de la corporación, en el chat les compartí el link, si es que quieren descargar esta grabación y también la presentación. Así que un gusto y nos veremos en una próxima. Muchas gracias, Gisela. No, gracias a ustedes. Espero que haya sido útil y sobre todo saber que dejarles con el mensaje final que a veces lo más simple, lo más directo es lo más efectivo. Entonces pensemos en la comunicación desde este espacio mucho más cercano y mucho más práctico. Así es, estoy a las órdenes. Cualquier cosa que necesiten, con gusto puedo contestar, puedo compartir, con todo gusto. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Una buena tarde con todos. Gracias. Una buena tarde.